Bueno, buenos días, casi tardes, a todos. Como ha dicho Carlos, vamos a dar paso a la mesa de debate como parte final de esta mañana en la que hemos aprendido muchísimas cosas, pienso yo. Y lo que vamos a tratar de hacer es dialogar sobre el papel que puede jugar la agricultura de precisión y la inteligencia artificial, entre otras herramientas, dentro del sector agrario. Para eso, pues vamos a contar con tres técnicos que cogieron su conocimiento universitario, lo nutrieron con curiosidad, ganas de mejora, espíritu innovador, diría yo, y lo transformaron para hacernos grandes aportaciones al sector. Yo a esta gente los suelo llamar catalizadores de la innovación y de la modernización, porque creo que en el sector agrario necesitamos esos catalizadores. Bueno, no voy a entretenerme más y voy Bueno, yo soy Ángel Jiménez, soy miembro del grupo de investigación La Magri de la Escuela Politécnica Superior y comisionado por la Fundación para la Agricultura del Conocimiento con el fin de un propósito que tenemos es implantar el STIA Aragón, Sistema de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria, agraria, mejor, en Aragón. Lo que queremos es crear una plataforma colaborativa, un espacio de diálogo y de intercambio de conocimiento. Bueno, en primer lugar, le pido que suba aquí a la mesa a José Ramón Acín, administrador de Finca Vizcarra desde hace más de 25 años, administrador de Agrarium desde hace 8 años, toma asiento por ahí si quieres, tesorero de Riegos del Alto Aragón, presidente de su comunidad de regantes, referente en la modernización de su explotación, por algo le dieron el premio Excelencia FIMA en 2020, pero sobre todo una persona dispuesta a ofrecer su conocimiento y participar a través de cursos, charlas, jornadas como esta y ponerlo a disposición de todo el sector. Muchas gracias, José Ramón, por estar aquí hoy y seguir con esa labor. Yo, si no te importa, pues nos dices un poco cuál es tu visión precisamente de lo que es la agricultura de precisión y la inteligencia artificial al servicio de toda esta gente, que son los importantes, los técnicos que desarrollan su labor dentro del sector agrario. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ángel, perdona. Ahora. Perdona, muchas gracias, Ángel, por tu amable presentación. Se te ha olvidado decir que soy agricultor, que es como de verdad yo me encuentro bien y es como me siento. De hecho, antes estaba hablando con Isabel y digo, joder, poner este foro el día que estamos todos sembrando y acabando de cosechar maíz, echo de menos que haya más agricultores. Y bueno, a nosotros lo que nos ha movido sobre todo ha sido la necesidad de intentar ser rentables, de ser eficaces. Mi madre siempre decía, hijo mío, serás muy buen agricultor, pero eres muy mal empresario. Llega a final de año y yo no veo que las cosas sean lo que tienen que ser. Y entonces dijimos, hay que cambiar cosas. Empezamos, por supuesto, por intentar mejorar nuestra contabilidad de costes, pero ya cuando empiezas a darte cuenta que ya estás en la curva de optimizarlo todo, dices, bueno, hay que empezar a meter tecnología para ser mucho más eficientes en el campo. Esto ahora es más fácil, O sea, hablamos de inteligencia artificial. Hace 3 años yo hice un máster de inteligencia artificial que casi me cuesta el matrimonio y la salud, y de verdad es que en 3 años esto ha pegado ha sido una revolución brutal, ¿no? Y está aquí antes Pedro Castro, que nos ha hablado de muchas cosas y tenemos muchos conocidos comunes, que es así, en 3 años esto ha cambiado completamente, ¿no? Estás hablando de herramientas que en estos momentos es simplemente hacer un código, un script para un GIS, se lo pides a ChatGPT y tienes el código hecho. Joder, es que esto ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y nosotros, un poco por terminar la presentación, estamos trabajando sobre todo en 3 líneas. Intentar anticiparnos, que también se ha estado hablando a donde tenemos los problemas. Hay veces que simplemente, pues, con sistemas muy sencillos de clustering, usando camins, cosas así muy sencillas que llevan ya bastante tiempo, lo estamos consiguiendo. Utilizar mapas de suelo para aplicación en preemergencia de fitosanitarios, o sea, de herbicidas.
esto está funcionándonos increíblemente bien. Es decir, porque voy a aplicar en toda la parcela lo mismo si tengo un mapa de suelos y sé dónde tengo más contenido en arcillas, sé dónde tengo más contenido en arena y sé cómo va a reaccionar el herbicida, y además tengo unas tablas que está muy bien tabulado todo. No todo lo que nos gustaría, pero está razonablemente bien. Y por último, que es en lo que más estamos trabajando últimamente, es en la detección de malas hierbas y aplicación muy dirigida de los herbicidas, ¿no? Y ahí sí que hemos conseguido, y se ha comentado antes, pues, reducciones de hasta un 60-70% perfectamente. Depende luego del buffer que le pongamos de seguridad para que la máquina trabaje de una forma o de otra. Muchas gracias, José Ramón. Gracias a este agricultor aventajado, llamémoslo así. Tenemos también aquí agradecer la presencia de Adrián Jarné, ingeniero agrónomo, gerente de la SAT Cosme, en la que tienen cultivos extensivos y ganado ovino, y técnico de la bodega Viñas del Vero. Yo, Adrián, creo que es un joven, pero curtido, un joven pero curtido, técnico de campo, aunque también sabe desenvolverse, digamos, encima de los estrados, dando clases, pero en la docencia. Yo creo que el conocimiento y sus aportaciones principales a los proyectos punteros que se llevan a cabo desde hace bastantes años dentro de su empresa de Viñas del Vero y del grupo González Vías, en el cual se han desarrollado ya y con los que hemos colaborado desde la universidad en varios de ellos, pues le hacen que nos pueda hacer una aportación importante, yo creo, en esta mañana. Y por lo tanto, no sé, creo que nos aportes un poco cómo ves tú la realidad desde una empresa, independientemente de que dentro de estos proyectos y de todo esto hemos visto el desarrollo que hay dentro de los grupos de investigación. Luego lo llevamos a la práctica, a una empresa concreta que tiene que tener unos resultados, que tiene que funcionarle, independientemente de que pueda haber, y todos lo sabemos, que hay una parte de marketing en todo lo que conlleva la implantación de estos proyectos innovadores, pero creo que tú tienes los pies en el suelo, en la tierra y en la realidad de eso, y por lo tanto quiero que hagas esa aportación, creo que es muy importante en esta mesa. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, donde más trabajo en el tema de agricultura de precisión es sobre todo pues, en Viñas del Vero, que como bien has dicho pertenece al grupo González Vías. Y allí pues, hemos trabajado sobre todo con el tema de tratamientos de dosificación variable. Eso sí que hemos hecho bastantes trabajos en ese sentido. Y es verdad que lo que comentaba sobre todo al principio, Emilio, ¿no? Del tiempo que dices, es que no tenemos tiempo para hacer el mapa y todo. Y es que es verdad, al final el día tiene las horas que tiene y es verdad que ese paso pues, es quizás lo que más nos echa para atrás a la hora de poder aplicar el tratamiento de dosificación variable a toda la explotación. En esa línea, hace creo que fue 3 años que Fede presentó una cámara que la puedes poner en el tractor y eso sería el futuro, ¿no? Que desde el propio tractor diera la información a la máquina de la dosificación que tiene que hacer, porque hemos hablado mucho de drones, pero tenemos un poco olvidado el tractor, ¿no? El tractor lo estamos pasando en una parcela de viñedo pues más de 10 veces al año. O sea, estás pasando por esa parcela y podrías estar tomando datos en continuo durante todo el año. Y esa parte quizás es la que más habría que trabajar y ahora mismo pues sí que estamos trabajando un poco en esa línea. Hace poco nos ha llegado un tractor eléctrico Monarch que tiene una serie de cámaras en la cabina y eso nos permite tomar datos en continuo. Y yo creo que es un poco el futuro por el que irán los tractores y el futuro por el que irá un poco la agricultura para poder aprovechar el pase que haces con el tractor para tomar datos de tu parcela y ya lo ideal sería poder tomar en continuo decisiones sobre el terreno para aplicar más producto o menos producto o hacer una labor o no hacerla. Muy bien. En la parte energética también tenéis el consumo energético en las explotaciones y demás, también tenéis algunos proyectos que se han desarrollado, ¿no? Dentro de... Sí, hay un proyecto con el tema del metano, de aprovechar el metano que se genera en las fermentaciones, luego también hay temas de producir hidrógeno. Bueno, pues la verdad es que estamos metidos en bastantes frentes, ¿no? No solo es el tema de la agricultura de precisión, pues también tenemos del aprovechamiento energético pues muchas iniciativas, sí. No paramos. Gracias. Y en la mesa acaba de componerla también Manel Porqueras, que es ingeniero agrónomo, técnico responsable para la zona del Valle del Ebro de la empresa Digital Agronomics de Bayer Crop Science y
con amplia, yo creo que es un técnico con amplia experiencia en el asesoramiento agronómico. Subes, por favor, sí. Y yo creo que es un conocedor actualmente muy avanzado de las herramientas que nos pueden aportar a la parte de, no solamente de sanidad vegetal, sino de otros aspectos que están relacionados con la aplicación de productos para la sanidad vegetal, como pueden ser pues, los residuos que quedan en las cosechas y, por lo tanto, el control de estos residuos de cara a los posibles problemas de comercialización de los productos. Pues eso, muchas gracias, Manel, por estar aquí esta mañana con nosotros y nos dices cuál es vuestra aportación desde tu perspectiva. Vale. Ahora. Pues sí, vengo de Bayer, digamos, de una parte de la parte de la empresa, y dentro de toda la innovación que estamos teniendo, digamos, en el sector, en la agricultura, pues este año sí que, o ya empezó el año pasado ya con cereza, con fresas, y este año ya lo hemos trasladado a frutales. Pues dentro de esta innovación que tenemos está el tema, digamos, de saber ese producto que estamos produciendo con todos los inputs que estamos poniendo en el campo. Este producto al final lo tenemos que trasladar al mercado y lo tenemos que vender y lo tenemos que llevar o exportar a distintas plataformas o a distintos supermercados. Dentro de esto pues existen los LMRs, que son todos pues, estos límites de materias activas que pueden tener nuestras frutas. Y en Bayer nació la herramienta ResiU. ¿Vale? ResiU nos ayuda, digamos, además de cumplir con los límites legales, a estos otros límites que estos estándares secundarios que hay en el mercado. Ya digamos, principalmente los estándares estos de los supermercados, digamos, un 33% de límite de materias activas, que no superemos un número determinado de materias activas en el momento de cosecha, o no tener residuos de algún producto o de alguna materia activa que esté en una lista negra de todos estos supermercados. Y ahí es donde nace ResiU, y es una herramienta pues, a través de la inteligencia artificial, donde nos permite saber a inicio de campaña qué va a pasar con una previsión de las aplicaciones que hagamos en el campo, y al final pues, evitar todos esos o posibles rechazos que después de un año trabajando en el campo, en la elaboración de una fruta, pues que lleguemos al mercado pues, digamos, con las cantidades exigidas digamos, por los diferentes actores en ese momento. Y dentro de esto, además de todo esto que estoy hablando ahora, estoy en el desarrollo digamos, de las nuevas soluciones de la empresa, sobre todo centrado en el cultivo de cereal y de frutales, como bien os he dicho, no Valle del Ebro. Sí. La verdad es que es una visión, una parte, ¿no? que a veces se escapa, ¿no? Cuando estamos hablando primero pues, del diagnóstico y la prescripción de los tratamientos, al final, en algunos otros aspectos, siempre decimos que al final resulta que es el mercado el que te lanza para atrás las exigencias, y algunas veces nos olvidamos de precisamente este aspecto, ¿no? que es importante, yo creo, para que lo integréis, para poder integrarlo dentro de lo que es el plan de actuación dentro de vuestro trabajo, ¿no? como técnicos en el campo. Por lo tanto, bueno, yo voy a empezar contigo un poco diciéndote, pero esto, claro, dependerá de cuál es el cultivo, de cuáles serán las condiciones de cada uno de los sitios donde está situado ese cultivo, para poder hacer una previsión de cómo va a degradarse, cómo se va a integrar cada uno de los productos dentro de eso. ¿Eso lo tenéis para cualquier cultivo, cualquier zona de España? ¿O cómo? Sí, está disponible, digamos, a toda España. Empezamos el año pasado con fresa y arándanos, y este año, ya desde principios de campaña, están los cultivos de frutales de semilla, pues manzana y pera, y de los frutales de hueso, melocotón, nectarina, incluyendo también paraguayo, platerina, albaricoque, cereza. ¿Vale? Y además ya estamos en cítricos, sí que a lo mejor no es la zona más indicada, pero también lo tenemos en mandarina, y está a la espera para limón, y uva también está, para viña también lo tenemos. O sea que van subiendo. Sí, a medida que va surgiendo interés y sobre todo
pues al final las necesidades un poco del mercado o de que hayan distintos cultivos, pues... ¿Y para vuestros productos de Bayer o para todos los productos? Actualmente estamos entre un 95 y un 98% de las materias activas del mercado. A medida que van apareciendo nuevas, o las pocas materias activas nuevas que van apareciendo, sí que es fácil de acoplarlas a la plataforma y con la inteligencia artificial la verdad es que se consiguen resultados muy apurados desde el primer año. Adrián, respecto a la teledetección, has dicho que ahora os estáis decantando por la tecnología embarcada, lo que llamamos tecnología embarcada, pero en la teledetección sí que habéis hecho algún tipo de proyecto o habéis desarrollado alguna estrategia para poder hacer la detección de enfermedades que no se ven a simple vista, ¿no? En el caso vuestro de la viña me parece que es la yesca. Yo no entiendo mucho de enfermedades, pero me parece que es la yesca. ¿Nos cuentas un poco qué es lo que hay, qué camino hay en ese sentido? Y me ha hecho gracia que hayas dicho eso de la ESA, porque yo siempre una pregunta que hago a todos, y a José Ramón se la paso también, teledetección ¿aérea o embarcada? Porque todo es teledetección, ¿eh? Es decir, a veces cuando hablamos de teledetección lo asimilamos a que es desde satélite o desde dron. Teledetección es todo, ¿eh? Teledetección es detección a distancia. Desde la máquina también se hace teledetección. Pero me refiero a eso, es decir, porque esa es una dualidad que yo creo que está cambiando, es decir, está evolucionando bastante lo que serían lo de los mapas de prescripción con la teledetección embarcada y con los sistemas, digamos, de actuación en tiempo real, ¿no? Bueno, sobre lo de la yesca, perdón. Sí, sobre lo de la yesca, esto fue un proyecto que se hizo en 2016, hace ya bastantes años, y utilizamos casi todos los métodos que había posibles en ese momento para intentar detectarla. No sé si conocéis la yesca, es una enfermedad que es una especie de cáncer que tiene la propia cepa. Se colapsan los vasos de savia, el paso de savia se colapsa, se queda bloqueado y entonces la cepa de repente pues, se seca o manifiesta unos síntomas que son muy parecidos a los de la sequía. Y al final esta enfermedad no se cura. En el momento que tienes esta enfermedad, la cepa pues, al final o se muere o la tienes que arrancar porque ya no es productiva. Entonces nos interesa conocer realmente en cada parcela qué porcentaje de afección tenemos para ver si tenemos que prepararnos para arrancar esa parcela o tenemos que intentar recuperar esas cepas pues, cortando e intentar salvar la cepa, que es un trabajo bastante intensivo. O sea, nos interesa conocer ese dato. ¿Cómo lo hacemos hasta ahora? Pues básicamente el método ancestral, ¿no? Que es poner un paisano con cinta y que vaya marcando pues, línea por línea pues, las cepas que están afectadas y hacer un conteo. Eso cuesta pues, un dineral. Tienes que tener una persona ahí pues, todos los días marcando y además en la época que marca los síntomas, que suele ser agosto. Entonces intentamos hacer con vuelos con dron, tomamos imágenes multiespectrales y térmicas. Y a partir de ahí, pues con distintos análisis que sobre todo pues, utilizamos, pues como han nombrado antes, las redes neurales, que nos parece un método que podía funcionar, y la verdad es que no funcionó. O sea, ni con térmica ni con multiespectral no fuimos capaces de detectarla. ¿Por qué? Porque muestran más esas imágenes síntomas de sequía que enmascaran un poco el efecto de la enfermedad. Se nos marcaba muy bien los rodales que teníamos problemas con el agua o con distintos nutrientes, pero no nos marcaba la enfermedad. Entonces fuimos un paso más. Dijimos, pues bueno, la aéreo no nos ha funcionado, vamos a probar embarcado. Cogimos con un quad y con una imagen normal, una imagen convencional, pues pasamos con una imagen visible e intentar ver los síntomas. Estábamos hablando de 2016-2017, que la inteligencia artificial todavía no estaba tan desarrollada. Entonces, a nivel de laboratorio sí que consiguieron separar unas imágenes de otra, pero no eran capaces de marcar exactamente dónde estaban las cepas afectadas. Es decir, este era un caso que todavía no estaba la tecnología madura para poderlo aplicar. Yo creo que actualmente, si hiciéramos este proceso ahora, quizás sería posible con la tecnología embarcada. Yo creo que aéreo es un poco más difícil porque se camuflan un poco los síntomas con otros problemas. Muy bien, muy bien. Ramón, ¿qué nos cuentas de...? Bueno, fíjate, tú decía Javier que el aire es el olvidado, el eterno olvidado de los equipos de aplicación, sobre todo en cultivos tridimensionales, y
y muchas veces, no lo sé, yo creo que el suelo también. El suelo es muy olvidado dentro de todo el sistema y bueno, vosotros que sabéis más, yo de esto no sé nada, creo que sí que tiene influencia, ¿no? Y por supuesto tú tienes una experiencia muy alta en ver cuál es la relación entre el suelo y determinados aspectos de desarrollo de los cultivos. Y por supuesto del agua, porque no olvidemos que también, aparte de que esto era un foro de sanidad vegetal, el agua al final también influye y la forma de distribuir el agua y hacer un riego de precisión también es importante. No sé. Bueno, es que al final yo creo, Ángel, que esto es un compendio de muchas cosas. No podemos pensar que, antes decías, usar mejor satélite o utilizar dron. Pues depende. ¿Cuál es el dato que quiero obtener? Tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo que estamos buscando. Si es una aplicación dirigida a fitosanitarios, con satélite no lo haremos. Pero un fertilizante sí. El regar, pues seguramente también. Y, por supuesto, el suelo es el gran olvidado. El suelo, gastamos muchísimo dinero en lo que hay encima y no miramos lo que hay debajo. Nosotros en Agrario nos dedicamos también a hacer mapas de suelo y es muy sorprendente ver ahora como muchas empresas que están dedicando a la implantación de cultivos de mayor valor, sobre todo almendro y olivo en superintensivo, cómo nos están empezando a reclamar, antes eran algunas, ahora son muchísimas, mapas de suelo de las parcelas. Además pasa una cosa, que todas vienen en esta época, ¿no? que es cuando ha levantado la gente las cosechas y cuando está a punto de plantar o en los primeros meses del año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha cambiado la tendencia, ¿no? La información, si te parece que un dato es caro, prueba a utilizar un dato barato. Ya verás cómo te sale la broma. El dato, bueno, es un dato caro, pero es mucho más barato que un mal dato, porque vas a tomar decisiones con eso. Entonces, nosotros en estos momentos, por ejemplo, he comentado, ¿no? Un caso práctico, estamos en un foro de sanidad vegetal, que tú cojas una aplicación, por ejemplo. Antes han comentado del Amaranthus palmeri, lo tenemos ya casi por todo. O sea, que nadie piense que no, en mis campos no, en casi todo. Yo no sé cómo llega, empieza en los márgenes del camino y cuando te quieres dar cuenta está todo infectado. Entonces nosotros hemos conseguido algunas buenas recomendaciones y hemos estado haciendo, por ejemplo, pruebas pues bueno, con DCF, por ejemplo. Entonces, claro, es un producto que no te puedes pasar, porque le pega, pues en el caso del maíz le pega, está autorizado Osetia, le pega, pero entonces ahí tenemos que ir a dosis variables dependiendo de la zona de la parcela en la que estamos, para asegurarnos que no vamos a meter la pata. Ha funcionado increíblemente bien. Y luego, otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, dentro de la estrategia, es intentar localizar los focos de Amaranthus y aplicar con Bumble, pero no vas a aplicar con Bumble, sí, ya digo bien, con Dicamba, bueno, perdón, no quería nombrar nombres comerciales, con Dicamba, ¿no? Entonces, pero claro, tienes que hacerlo, no lo vas a hacer en todo el cultivo, porque además también uno pues tiene sus problemas, tiene sus inconvenientes, entonces, al final, ¿qué se trata? Tengo un problema concreto, no puede ser café para todo en toda la parcela, y con el suelo nos pasa lo mismo. Fertilización, riego, fitosanitarios, momento de cosecha, en la viña se ve muy afectado, ¿qué tipo de suelo tengo? Y dime cuándo me vendrá y qué grado tendré, es que es lineal, y es en lo que más estamos trabajando nosotros. Pero, y en el tema de la aplicación de productos no fitosanitarios, con dron, que tenéis también habéis hecho una experiencia hace poco, ¿no? De lucha contra la araña roja, ¿no? en maíz, salió el otro día los resultados y tal. Bueno, pues es un caso, ¿no? Es una aplicación que independientemente de los permisos de vuelo, etcétera, igual, estamos utilizando producto que sí que está autorizado y que se pueden hacer aplicaciones. ¿Qué resultados habéis tenido? Bueno, nosotros el gran problema de la araña roja, no os tengo que contar nada, es que es de hoy para mañana. Empiezas a tener problemas, viene una baja humedad, o sea, tú ya más o menos puedes detectar cuándo va a venir, hay índices que te lo indican muy claramente. Y entonces lo que hemos hecho ha sido testar 3 productos diferentes que son ecológicos, son productos que no tienen registro fitosanitario, con lo cual podemos aplicarla con dron. Y lo comparamos también en una zona donde aplicamos con zancudo, que por cierto lo atascamos. O sea, es decir, que el tema de los drones, cuando la gente lo está pidiendo, a ver, no es que la gente quiera meterse o saltarse la norma, es que tenemos un problema acuciante. Los riegos no riegan de una forma homogénea. Hay zonas que aguantan más la humedad que otras y las parcelas, pues si son parcelas grandes, pues tienes vaguadas, tienes zonas donde es más probable que el zancudo atasque, y así nos pasó este año, ¿no? Entonces, probamos 3 productos diferentes y, bueno, ha habido uno que ha tenido bastantes buenas perspectivas, los otros 2, pues no tanto, ¿no? En el ensayo, el que se lo quiera descargar, está en agrarium.es, lo podéis buscar.
ponemos una inicial, o sea, no ponemos el nombre del producto, que no queremos meternos en fiestas. Pero bueno, quiero decir, hay que ir buscando alternativas, hay que ver las que funcionan. En este caso, pues también te requiere estar mucho más pendiente del cultivo, ver cuándo tienes que aplicar, hacer tratamientos preventivos, porque al final son pues, bioestimulantes y son una serie de productos que lo que favorecen es que la planta esté mucho más, que tenga mucho más vigor y que aguante mucho mejor la presión de la plaga. Muy bien. Oye, Manuel, una cosa, y esta aplicación para que la puedan utilizar la gente, ¿cómo se hace? ¿Hay que suscribirse o Sí, o es gratuita, no es gratuita? Bueno, a ver. Sí, es fácil, se tiene que suscribir uno a través de cualquier distribuidor de Bayer, ¿vale? Podemos tener acceso a la aplicación, tenemos que posicionar nuestra parcela, dónde está exactamente, qué cultivo hay y, digamos, entrar todos los tratamientos que vamos a hacer y también los posibles tratamientos que haremos o no haremos en función de si nos intervienen algunas plagas o algunas enfermedades, dependiendo de lo que vaya ocurriendo durante el año, ¿vale? En esas previsiones que haremos de la parcela es donde está, digamos, el tema de los costes de la aplicación y así va por packs. Hay un paquete, digamos, un poco más básico, donde permite hacer unas 10 previsiones y después un paquete más completo que se pueden hacer todas las previsiones que se quieran dentro de una parcela, porque durante el año vemos que pues, va cambiando las situaciones y día a día que va pasando y lo que nos vayamos encontrando durante la campaña, pues esto va a alterar al final los productos o la cantidad de residuos que tengamos. Es decir, hay estas dos posibilidades y, repito, pues, contacto con cualquier distribuidor de Bayer, pues pueden obtener esta licencia, más información, porque es una plataforma muy completa y... Muy bien. No sé qué más... A ver, yo en realidad lo que quería es que, ya que no ha habido mucho tiempo para preguntas y demás, y teniéndolos aquí, pues que vosotros preguntarais a ellos o debatierais. Ya he dicho que esto es una mesa de diálogo, una mesa de debate, en lo que se trata es un poco de que habléis también vosotros, ¿no? Es decir, que no ha habido la dinámica de la mañana, no sé, de momento no se me ha levantado Carlos, quiere decir que vamos bien de tiempo, pero eso, que preguntéis vosotros, que les preguntéis a ellos cualquier cosa, incluso pues a los ponentes que siguen por aquí, los que se han tenido que marchar porque tenían otras obligaciones, pues nos pueden contestar. Pero... A ver, venga. Preguntas. Uno después de otro. ¿Todos a la vez? No. Aquí hay una. No sé si me tengo que presentar. Buenos días, soy Olga Escala, delegada de BASF. La plataforma que acabas de presentar sobre esta que te puedes incluir y tal, entiendo que esto tiene un coste, ¿no?, para el que quiera estar allí, o de momento está en desarrollo, o... No. Porque yo creo que vivimos un momento en que el costo de los servicios digitales está costando un poco que arranque, ¿no? Entonces no sé cuál es vuestro posicionamiento respecto a esto. La plataforma está en activo y ha arrancado, digamos, para los cultivos que he nombrado anteriormente y está a disponibilidad. Es decir, al final es una herramienta digital, es la novedad, arranca, pero al final tiene una precisión en los datos y en los resultados que ofrece bastante buena y con buena confianza y buena fiabilidad. En esto no sé si te estoy respondiendo. Te decía el coste. No, si esto tiene un coste económico para el que esté incluido ahí en esa plataforma. Sí, no, para registrarte y ver la plataforma nos podemos registrar todos los que estamos en la sala y podremos tener acceso. El coste está cuando hacemos las predicciones para cada campo. Y ya es lo que he intentado explicar antes, dependiendo del tipo de predicción que queramos hacer, pues tenemos un coste u otro. Gracias. Venga, va. Yo, si me permites, Ángel, sí que querría hacer una pequeña reflexión. Sí, por favor. ¿Vale? Y es que, bueno, sobre todo, yo creo que tenemos que intentar
y entonces he dicho que sobre todo yo soy agricultor, tenemos que intentar involucrar mucho más a los agricultores en el uso de la tecnología. Llevamos embarcados en la maquinaria, y os pasará a vosotros, un montón de pasta que no usamos para nada, que hemos pagado y que la gente no utiliza. O sea, parece que un sistema de guiado solamente sirve para hacer líneas rectas en el campo. No, sirve para crear una prescripción, para afinar los cortes de tramos, es una serie de cosas. Entonces yo sí que creo, y ahí, por ejemplo, yo creo que con Javier estamos colaborando haciendo cosas y con el Gobierno de Aragón, de todas las ayudas que se dan de la ayuda esta de 4.0, que sí que me parece que es importante y sería muy bueno dar mucha más formación a los agricultores. Porque yo creo que el problema está que muchas veces te venden una máquina, porque al final todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que sabéis vosotros, si no hay una máquina que lo haga y un señor que muchas veces no tiene la formación, que lo tiene que aplicar, pues que estamos muertos. Es que al final se rompe la cadena de mando, por así decirlo, no llega, no se llega. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por involucrar a los agricultores y sobre todo por formarlos, ¿no? Y yo si preguntar aquí quién ha manejado en la última semana un tractor, seguramente, a lo mejor el señor que he comentado antes, estaremos 4 los que hemos manejado esta semana un tractor. Subiros a los tractores, mirar cómo son, aprender a manejarlos, porque le vais a contar cosas a la gente que luego no llega. Eso me parece que es una cosa que sería interesante. Y sería una forma, cambiar un poquito la forma en la que se han hecho siempre las cosas, ¿no? Creo yo. Pero, ¿y tú no crees? Yo soy de la opinión, y seguro que me equivoco, de que son precisamente los técnicos, las personas que tienen que ser los elementos transmisores de ese conocimiento y de esa correcta aplicación. Para ello, creo que precisamente estas jornadas son precisamente para eso, para que los técnicos son los que son el puente, son el elemento transmisor fundamental con los agricultores. Los que llevamos muchos años en esto sabemos que agricultores hay muchos, un porcentaje muy pequeño son receptivos y son gente que son capaces de asimilar todos estos cambios, pero la mayoría pues o no están dispuestos o no son receptivos porque no son reacios a todas estas modificaciones y evoluciones. Hay muchos, y yo creo que es de la mano del técnico en el que tienen confianza, en el que saben que son los a través de los cuales podemos hacer esa evolución. Y entonces tenemos que empezar, yo creo que por los técnicos, hay que empezar por los técnicos para que tú, como tú muy bien has dicho, no se trata de comprar tecnología. Por comprar tecnología no estamos transformando nuestra... Primero hay que transformar, claro, a lo mejor personas como vosotros lo tenéis muy claro, porque lo primero que hay que hacer una, digamos, transformación, una innovación en la gestión de la explotación, porque estos conceptos son innovación de cómo gestionar la explotación. El que no tienen tiempo, yo me ha extrañado oír que no tienen tiempo para hacer las cosas, eso es un problema de gestión. Bueno, ¿O no, Adrián? Es un problema de gestión. Si tú lo que tienes que implantar al final te va a reportar un beneficio importante, tendrás que valorar el decir, yo me paro. Yo, en maquinaria, que es mi aspecto, digo, a ver, en las explotaciones nadie tiene tiempo de revisar la maquinaria. Dice, no tiene tiempo, no, perdona, no tiene tiempo, no le da tiempo a la revisión y el mantenimiento de la maquinaria. Si realmente valorara lo que significa no mantener la maquinaria, no revisarla, no ajustarla correctamente, se daría cuenta que sí que tiene tiempo. Lo que pasa es que lo está dedicando a otras cosas. Es decir, es cuestión de buscar el tiempo para las cosas que son trascendentes, que son importantes y que van a tener consecuencias, al final consecuencias económicas graves, porque al final estamos gastando un montón de dinero. O sea... Yo en eso, por un lado, reconozco que tienes razón, pero también hay que entender que ahora mismo el agricultor tiene que hacer un montón de cosas que es que no llega a nada. Y cada vez se le está imponiendo pues, más y más cosas, ¿no? Ya no solo es que tenga que ir a sembrar, a sulfatar, a aplicar o lo que sea, es que tiene también que hacer las veces de gestor. Tiene que hacer si tiene trabajador, tiene que hacer las nóminas, tiene que hacer el control de firmas, tiene que hacer cuaderno en el campo de fertilización, y ahora el Verifactu, y por eso es que al final luego las fotos referenciar de la PAC dices, ¿y cuándo voy a hacer el resto de cosas? No, es que no llega. Con 40 horas a la semana es inviable ahora mismo. Pero Adrián, eso es la evolución del modelo de gestión, porque seguimos con un modelo de gestión de hace 30 años en el cual hacían esas pequeñas gestiones administrativas y a lo mejor eso hay que cambiarlo.
A lo mejor hay Yo creo que tenemos que simplificar el sistema porque si no nos va a asfixiar. No pidas simplificación porque ya sabes que cuando se simplifican las cosas significa que... Sí. Ahí el micrófono, ahí, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Glaseras. Yo era una pregunta para José Ramón. Acércatelo más que no se oye bien. Perdón. Una pregunta para José Ramón que tendría que ver con el tema de la importancia del suelo, que es fundamental para después desarrollar una agricultura de precisión y aplicar la inteligencia artificial. ¿Qué métodos no invasivos, o sea, no análisis físico y químico, que aparte de que es caro, es también demasiado aleatorio? ¿Cuáles serían los métodos que se podrían hacer para caracterizar de alguna forma una parcela de una manera más o menos rápida y no invasiva? Gracias. Bueno, nosotros lo que más utilizamos es mapas por conductividad eléctrica aparente. Es una tecnología más que madura, funciona increíblemente bien. Alguien una vez del Itaciel me dijo, hombre, Acine, eso que tú haces no son mapas de suelo. Digo, es que yo no tengo 2.000 euros por hectárea para gastármelos. Claro, evidentemente. Entonces, para que se hagan a la idea, eso viene a estar a lo mejor entre 30 y 100 euros la hectárea, dependiendo del tamaño de la finca. Eso es muy barato. Lo único que haces es, al final, usamos herramientas de agricultura y métodos de clustering, que lo que nos permite es, tomamos un montón de datos y el sistema nos va agrupando, usamos el sistema Camis, que es muy antiguo ya, lleva muchos años, ya está. Y al final lo que consigues es que aquellas zonas que tienen unas características similares, te las agrupe. Y ahí coges y te pones a tomar muestras de suelo. Y entonces ya, a partir de eso, sacas un mapa de texturas. Porque eso complementarlo con un histórico de NDVI. Claro, pues perfecto. Por ejemplo, ¿dónde recomendamos mucho nosotros el mapa de suelos? Si vas a un secano, el mapa de cosecha, el mapa de NDVI. Pero se van a parecer bastante, se parecen mucho. Pero, por ejemplo, en un regadío, ¿tu riego es óptimo? ¿Estás regando de una forma óptima o no? Porque cada vez que riegas, estás alterando, porque regamos... Bueno, hay una cosa que utilizamos hace 3 años. Un chaval que vino, que es de mi pueblo y que estaba acabando físicas y me dijo su padre, ¿quiere hacer cosas de satélites y tal? Digo, pues que venga a hacer las prácticas. Maravilloso, Germán. Un chaval, bueno, un interés tremendo. ¿Qué utilizamos como dataset? Porque el gran problema que tenemos aquí son los datos con los que hacemos las cosas. Los datos cada vez son mejores, pero tampoco son perfectos. Entonces cogimos una foto de Google donde se veía muy claro, la del año 21, donde se veía la araña increíblemente bien. Esas medialunas que vemos ahí siempre en los riegos, se veía increíble y a partir de eso pues empezamos a trabajar. 17 días tomando datos, un día para meterlo en la coctelera y 2 días para optimizarlo. Y sabíamos coger en cada parcela, claro, solamente lo hicimos aquel año porque no teníamos más datos. Si aquel año mirábamos con el NDVI y veíamos si aquella zona iba a tener araña o no, y se veía increíblemente bien. Acertábamos en el 90% de los casos, que es bastante. ¿Vale? Entonces, el NDVI complementan todo lo que puedas ir metiendo en la coctelera, una capa, otra capa, otra capa, y al final es una tabla enorme, pues de 50, 100.000 líneas y todas las columnas. Cuanto más columnas le pongas, mejor. Por ejemplo, la columna del suelo se la ponemos nosotros también, contenido en arcillas. ¿Por qué? Porque la arcilla es la que tiene la capacidad de intercambio catiónico, la que te va a bloquear por ejemplo, los herbicidas, la que te va a favorecer también la humedad del suelo, que más arcilla más aguanta la humedad. A más arcilla también, por ejemplo, el nitrógeno pues tiene menos pérdidas. Vas poniendo cosas y al final con estas herramientas de análisis, porque ahora, bueno, al final la media está bien, pero tener un punto con una proyección y con un prescriptor que te permita aplicar la cantidad de fertilizante adecuado en cada punto, eso es brutal y barato en estos momentos. No veo a nadie. Venga, ahí. Sí. Sostenibilidad, eficiencia en el manejo. Tengo 60 años y llevo luchando y haciendo mi pequeña batalla desde hace muchos años con el cultivo de almendros y olivos. Hace 6 años me puse a hacer cubierta vegetal. No sabéis la que me cayó. Hacer cubierta vegetal en un pueblo donde se labra o en una zona donde se labra, ojico, hace falta valor. Y aún en casa, aún en casa, la tienes el problema. Entonces, el problema principal, creo, desde el punto de vista de agricultor, a mi casa viene mucha gente, muchos técnicos, muchos agricultores de frutos secos de todos sitios, de España. Yo viajo, voy por ahí, la gente dice, ¿y este qué dice? Bueno, pues siempre tengo algo que decir. Pero yo creo que lo fundamental es el
el factor humano. No estamos hablando máquinas, sensores, inteligencia artificial, la historia. La yesca todos sabemos cuál es el problema. Las máquinas la van transmitiendo de cepa a cepa. Si se podara a mano y cada cepica se limpiara la tijera como se hacía antes, no habría yesca. Pero queremos ser intensivos, coger mucho. Pero el manejo de la agricultura cada día se está dejando muy de lado. No se maneja, y lo maneja el agricultor. Pero es que el agricultor nos volvemos viejos, ¿entiendes? Y el principal factor que he visto siempre yo en ser agricultor es que, como todo ser humano, cometemos errores. Y cometemos errores para después cometer aciertos. Pero esa premisa tiene un problema, un pequeño problema o un gran problema, que es que no admitimos errores. Las personas no admitimos que hemos errado. Y tenemos que admitir para poder rectificar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Estaba leyendo un libro yo la semana, bueno, sí, aún no lo he acabado. El día que descubrimos la realidad, se llama, y iba desde el Big Bang a la inteligencia artificial. Y hablaba precisamente de esto que comentas tú. Es decir, la inteligencia artificial es capaz, y como has dicho, ha evolucionado en los 2 últimos años una barbaridad, la capacidad de proceso, el abaratamiento de la obtención de datos, el manejo, el volumen de esos datos y demás, pero es una parte de la solución de los problemas a partir de la racionalidad. Racionalidad significa que no puede tener capacidad, no tiene imaginación, no tiene intuición, no tiene esa capacidad que se necesita para poder evolucionar. Esa capacidad que se necesita para poder evolucionar, porque si nos centramos en nuestra realidad, con la inteligencia artificial, con nuestros parámetros, vamos a ser capaces de sacarle mucho partido. Pero nos vamos a quedar ahí, no vamos a poder avanzar, porque realmente la inteligencia artificial solamente trabaja con datos obtenidos, no trabaja con prospecciones, no trata con proyecciones, no trata con cosas que los agricultores, conocedores del tema, sobre todo los agricultores que son inquietos, que son innovadores, son los que aplican, ¿no? Esa es una reflexión que quería hacer yo en una jornada de esta de inteligencia artificial, porque creo que a veces la gente, y a mí me costó, y cuando leí el otro día ese libro, se me aclararon un poco las ideas con el tema de la inteligencia artificial. No sé si estáis de acuerdo o no con esto que dice este autor en ese libro. Sí, yo pienso lo mismo. Además, así como curiosidad, siempre hablamos, cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿no? Nos intentamos basar en mapas para saber dónde podemos tener un problema, pero hay otro sensor que funciona mucho mejor, que es preguntarle al propio agricultor o al propio tractorista dónde está el problema, ¿no? Y muchas veces pues, me dice un tractorista, pues aquí me ha parecido ver unas manchas en las hojas, pues ya vas a ese punto en concreto, y eso también es otra forma de agricultura de precisión que se ha hecho toda la vida, ¿no? Que es ir directamente a dónde está el problema, porque ya lo ha visto el propio agricultor dónde está el problema, y no tenemos que perder esos datos, por así decirlo. Tenemos que seguir valorándolo y poniéndolo en valor. Para construir esos nuevos modelos. Es decir, al final, claro, la inteligencia artificial trabaja más, con modelos en base a información que tiene. Es decir, ¿quién le da esa información? Es decir, la información no la puede extraer directamente. Utiliza la información que está ya capturada. No sé. Yo creo que la inteligencia artificial sobre todo va a tener una importancia muy grande en aquellos trabajos que sean muy repetitivos. Claro. Es decir, tomar un análisis de suelo y ver dónde vas a ir a tomarlo, pues hombre, si te lo puede hacer la máquina ya no tienes que pensar, ya lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sacar una prescripción, ¿no? Ahora tengo un buen amigo que ha desarrollado una plataforma que lo ha hecho muy bien, la verdad, basada todo en datos y en IA, ¿no? Y te saca las predicciones, las prescripciones de fertilización, con 2 cosas, y lo hemos probado y lo hemos testado increíble, ¿vale? Entonces, algo que ya lo sabemos hacer, pero que lo tenemos que automatizar para que precisamente nos dé tiempo, porque el día a día, de verdad, que el día a día es espartano. Esa es integrar esas herramientas para dedicarnos a lo importante, por eso decía lo de la
innovación en la gestión y dejar lo no importante a herramientas o a otras personas. Sí, yo estuve el otro día también en una conferencia que dice, la inteligencia artificial aprende muy rápido y una vez aprende es muy rápida, pero alguien le tiene que enseñar. Le tiene que enseñar. Y eso es un poco... Y luego también que estamos en una fase muy inicial, yo creo que todavía estamos un poco especulando de cómo va a afectar y es como si habláramos de los tractores cuando apenas se estaban desarrollando, ¿no? Estamos todavía en una fase un poco temprana que no es fácil adivinar cuál va a ser el impacto que va a tener esto en la agricultura, porque han pasado muy poco tiempo y el desarrollo ha sido muy grande y todavía será más grande en los próximos años, seguramente. O sea que todavía es un poco... Bueno, yo he hecho el comentario más que nada por darles expectativas a los jubilados, no hace falta, pero a los que están trabajando para darles expectativas de que no les van a quitar el trabajo la inteligencia artificial, de que van a seguir trabajando, porque va a ser muy necesario cada vez más la de los técnicos de campo, que yo creo, como he dicho antes y repito, que son los que tienen que estar ahí, es decir, sois realmente los protagonistas del sistema de innovación y de conocimiento, es decir, sois los transmisores últimos y los que son los implantadores. Bueno, yo no sé, que ya no tenemos tiempo, me están diciendo, con lo cual solamente volver a agradecer vuestra presencia aquí. Muchas gracias por vuestra sabiduría y muchas gracias. Bueno, pues para ir terminando, se va a proceder también a algo que se está convirtiendo ya habitual, no mucho, pero bueno, pues la segunda edición, que es la entrega del premio, en este caso de esa segunda edición del concurso de fotografía Carlos Lozano. Antes de entregar los premios y dar a conocer quiénes son los premiados, vamos a poder ver también cuáles han sido todas las fotografías que se han presentado en esta edición.
Un aplauso para todas las fotografías que han participado. Y ahora, para entregar los premios, sí que pido que nos acompañe Carlos Lozano, que todos ustedes conocerán perfectamente. Entiendo que no necesita presentación. Y menos a tan pocos metros de aquí, un aplauso para Carlos, que va a ser el encargado de dar a conocer los premiados. Bueno, pues buenos días. Decía Carlos que casi todo el mundo me conoce. Yo trabajé en el centro hasta hace unos meses. Y primero me gustaría agradecer, bueno, primero felicitar a los ponentes por sus brillantes palabras. Después agradecer también a mis excompañeros y todavía amigos por contar conmigo para esto. La verdad es que cuando vi esto de premio Carlos Lozano dije, hombre, eso tenga que serlo guardado para dentro de unos años, que espero que sean muchos, porque me parece un poco prematuro llegar a ello, ¿no? Y después habéis visto 59 fotografías que han hecho, si no recuerdo mal, 14 o 16 técnicos de ATRIA. El concurso realmente surgió como una manera que se nos ocurrió el año pasado para, de alguna manera, potenciar el trabajo que siempre creemos que es muy interesante de los técnicos de las ATRIAs. Cada vez nosotros teníamos menos presencia en el campo y los técnicos para nosotros, bueno, personalmente para mí, desde luego la gente que ha trabajado conmigo en el centro, siempre hemos valorado mucho su trabajo y las imágenes son, bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues cuántas veces hemos utilizado y seguimos utilizando, siguen utilizando mis compañeros las fotos que los técnicos de ATRIA hacen para divulgaciones, para una charla, para una presentación, para un boletín. Entonces yo creo que esto me parecía un trabajo muy, muy interesante. Con lo cual, bueno, pues yo no he participado en la elección de las fotografías. Hace unos días que me mandaron este archivo, pero creo que me parecen que han sido muy buenos a la hora de elegir. Tengo que decir que el año pasado se nos echó en cara que el premio no fuese un viaje al Caribe, y este año tampoco lo han conseguido. Os lo confieso, el premio no es un viaje al Caribe, pero creo que eso es lo de menos. El tercer premio es el título titulado Aleomorfa Alice en almendro para Inés López. Tengo que deciros que Inés, si no recuerdo mal, es la segunda vez que gana un premio y creo que el año pasado también fue el tercer premio. ¿No? ¿Inés fue el primero? Ah, el segundo. Bueno, pues menos mal, porque si no iba a repetir premio. El tercer premio es una cámara para el teléfono para que haga fotos todavía un poco mejores. O sea que... Bueno, sobre esto podríamos estar un rato hablando, no os voy a cansar, pero Aleomorfa Alice es un hemíptero que hace unos pocos años no estaba en España. Nuestros compañeros de Gerona ya lo vienen padeciendo unos cuantos años. En Aragón, de momento, problemas no tenemos, pero bueno, yo este año en mi cocina apareció una Aleomorfa Alice y por lo que veo, en la casa de Inés en Guaso, en el norte de Huesca, también apareció otro. O sea, hay que decir que es un bicho que está por ahí, que dentro de poco empezará a darnos problemas. Bien, el segundo premio, Ceratitis en la ventana, para Mario Murúa, que también creo que el año pasado... A Mario le toca leer. Le vamos a regalar un par de ejemplares sobre enfermedades de los vegetales, patología vegetal, tomo 1 y tomo 2. Yo creo que... ¿Eh? Hay examen, ¿no? No le haremos examen. Algunos no entendéis un poco la foto, pero bueno, la foto es una Ceratitis capitata, la mosca de la fruta, y lo que se ve, dice la ventana, sí es cierto, es la ventana por la que entran o por la que salen de la trampa. O sea, esa en principio no sabemos si estaba entrando o es que el insecticida no le había hecho lo suficiente. Espero que no se vaya. Espero que no se vaya. Bueno, pues eso, Ceratitis en la ventana, Mario, ¿vale? Mario. Y viene el primer premio. Os adelanto que el primer premio, bueno, pues se titula Cazado para Desamparados Hernández, para nosotros Amparo. Amparo nos ha mandado un WhatsApp hace un rato diciendo que estaba con un problema de gripe y que no quería contagiar a medio escenario, o sea, a medio auditorio, con lo cual no está. La va a recoger una compañera que es Beatriz Torre. La foto es esa. Eso es un Celus renardi, también es una plaga, es un depredador, pero es un depredador exótico. Hace unos pocos años no estaba en España y en este caso, bueno, pues tenemos suerte que igual que nos vienen plagas un problema, a veces también nos viene el depredador, en este caso está ahí comiéndose un pulgón. Supongo que en un melocotón y una nectarina.
Bueno, para Amparo, que se lo llevará Beatriz, le toca un lote de regalos, un lote de productos de Aragón, de calidad. Han podido comprobar que, además de explicar la fotografía, ha explicado lo que pasaba en la fotografía, con lo cual uno no termina nunca de jugar. Le voy a pedir que no nos deje desglosar, voy a pedir también a Jorge Badures, jefe de Servicios de Sanidad y Asistencia Vegetal del Gobierno de Aragón, que clausure el acto, pero antes también... Carlos, un pequeño detalle, muy rápido y muy breve. Aprovechando que te tenemos aquí y con motivo de tu jubilación, pues te vamos a regalar aquí un pequeño reconocimiento. Esto no estaba previsto, ¿eh? Esto estaba fuera de guión. Pero que es muy rápido. Que bueno, estás aquí tú, de representante por todos los que habéis construido la sanidad vegetal en Aragón. Tú estás aquí, pero hay que reconocer pues, a todos los que lo habéis construido, pues, empezando por los directores de los centros, Manuel Sampayo, José María Sopeña, Emilio Betrán, y a los técnicos que yo no he llegado a conocer, porque me los han nombrado, digo, Paco Jimeno, Miguel, Rafa Sonsoles, Julio y muchísimos otros que no tenemos tiempo para nombrar, pero durante los 50 años que ha sido el centro han pasado unos 70 personas, sin olvidarnos tampoco pues, del personal de laboratorio, del personal de campo y del personal de administración, que todos juntos pues, habéis construido la sanidad vegetal y creo que tenéis que estar orgullosos de lo que habéis hecho. Sí. Entonces, ojo que empieza. Muchas gracias. Muchas gracias. Como digo, evidentemente yo no sabía nada de esto. Bueno, he tenido la suerte, yo tengo una cosa, no es como esta, pero es, decir, emocionalmente es similar, de hace unos 38 años, cuando me marché del primer trabajo que tuve, que fue en el área de fruticultores de Épila, que con 27 o 28 años me hicieron un regalo. Yo dije, ¿dónde voy yo con esto, no? Bueno, pues este es el final de mi carrera profesional. Yo realmente creo que nunca me olvidaré de la sanidad vegetal, porque he tenido la suerte de trabajar en algo en lo que me gustaba. Quiero decir que no me ha costado nada el trabajar, quiero decir que ha sido una fortuna en ese sentido. Y bueno, pues recojo un poco este detalle en nombre, como decías, de toda la gente que ha trabajado conmigo y, por supuesto, de todos los que me han precedido, y simplemente animaros a seguir en la misma línea. O sea, que decir a vosotros y, evidentemente, a nuestros jefes, que son los que tienen que tomar decisiones que nos afectan. Muchas gracias y ha sido un placer. Señora Lunes, puede finalizar la jornada. Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, pues comentar que siempre se cuenta con, o se quiere contar con la clausura del señor consejero de Agricultura, pero organizar una jornada de estas características, concuadrando la agenda de tantas personas y tantos ponentes, pues es difícil, y esta vez pues el consejero pues no ha podido asistir aquí. Yo lo excuso en su nombre, voy a ser yo el que dé unas pocas palabras de clausura. Como imaginaba, íbamos a ir mal de tiempo, o sea, no os voy a entretener mucho, voy a ser breve. El objetivo de esta jornada pues ha sido mostrar exactamente dónde estamos en sanidad vegetal con respecto a las tecnologías como la inteligencia artificial, que parece, pues si atendemos al bombardeo informativo diario, pues va a cambiar el mundo. Entonces, el campo de protección de cultivos, espero que todo el mundo reconozca que es un campo complicado, porque trabajar con seres vivos como virus, bacterias, pequeños insectos o nemátodos, pues es difícil porque se mueven, están sometidos a ciclos. Entonces, todo lo que sea tecnología para monitorizar los cultivos con mayor precisión en el espacio y en el tiempo, pues en mi opinión, bienvenido sea. Al menos a priori, queda la cláusula, pues que ha contado un poco Emilio Gil y también Joan, de la asterisco de el coste económico que tiene esto. Pero esto es, en otras palabras, pues contribuir a la gestión integrada de plagas que tanto preconizamos en el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal y que vamos a seguir promocionando. La sanidad vegetal pues, tiene que enfrentarse a problemas vivos, a los que les afectan muchísimas variables y que, por lo tanto, son en ocasiones muy difíciles de seguir su evolución. Por ello, el aumento de la potencia computacional y de las herramientas algorítmicas que vengan a echar mano en este campo pues es una buena noticia. No obstante, pues yo quiero matizar alguna pequeña nube negra que veo en el horizonte, que quizás nunca habéis oído. Cuando se habla de estas
tipo de tecnologías pues parece que se van a acabar imponiendo. A mí no me cabe duda de que con la tendencia actual, más pronto que tarde, las limitaciones que aún tienen, por ejemplo, en lo que se refiere al desarrollo de nuevos algoritmos para detectar plagas, pues se van a superar. Es solo cuestión de tiempo y de recursos que se quieran dedicar. Pero veo algún problemilla y os voy a dar 3 noticias así que no sé si conoceréis. Pues en Japón, por ejemplo, acaban de poner una especie de racionamiento a la compra de algunos componentes electrónicos. La empresa Nvidia dice que abandona la producción de tarjetas gráficas de gama baja porque se han encarecido tanto que ya no tiene mercado. Samsung ha invertido 50.000 millones de dólares en una fábrica de microchips en Texas y no la está haciendo funcionar. Y lo que a mí más me preocupa, que en el año 2022 se alcanzó el pico máximo de producción de exabytes producidos en discos duros. O sea, las empresas están intentando producir más y no lo están consiguiendo. En fin, no os quiero decir más. Mi intención no es asustar, simplemente advertir. La inercia que lleva la tecnología es enorme y a corto plazo no va a haber ningún problema. Yo espero que esto que os acabo de comentar sean solo baches que se superen, pero os advierto, o sea, adopción de tecnología, desde mi punto de vista, rotundamente sí, desde ya, porque es que esto nos va a ayudar, pero no perdamos la vista de lo que está pasando con los problemas de fabricación de hardware y su encarecimiento. Dicho esto, pues bueno, dicho que no todos son noticias de color arcoíris en el mundo de la producción de hardware, pues mis últimas palabras son de agradecimiento, en primer lugar a Carlos Sánchez y a Anabel Marí, que son las que han llevado el peso de la organización de este foro que se llama digital, pero también, por extensión, a todo el servicio que trabaja a todo el personal que trabaja en el servicio de sanidad y certificación vegetal, porque estos momentos pues, no están siendo fáciles para el centro, tenemos unos problemas de falta de personal bastante graves. Y bueno, estamos realizando el trabajo coloquialmente como podemos y no con el estándar de excelencia que a todos nos gustaría. Entonces, bueno, con la incertidumbre que nos depara de qué pasará en el futuro con estas tecnologías, yo el último aplauso con el que finalizar el foro, pues lo pido para mi personal y esperemos que el año que viene pues lo podamos hacer un poquito mejor. Gracias, señor Badules. Gracias a todos por habernos acompañado en esta 9ª edición. Les esperamos en la 10ª. Gracias.